Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les comento primero, siempre doy como una presentación de lo que es un proyectista, porque hay personas que no saben qué es un proyectista. Luego muestro un poquito de cada capacitación que damos y luego nos enfocamos en la de el momento, que en este caso, por la que están preguntando, es la de instrumentación y control, y muestro algunos documentos que se ven en la capacitación. eh, Podemos enseñar un poquito a leer instrumentos en un PNID y luego ustedes me hacen todas las consultas y yo las respondo. Bueno, esta introducción de qué es un proyectista es básicamente para que sepan cómo se consigue trabajo de esto, de qué se trata este trabajo, que existen distintas áreas. Ahora lo vamos a ver. Bueno, por eso esta presentación dice documentación técnica. Quien expone soy ingeniera electrónica, trabajo como proyectista en instrumentación y control y en eléctrica. Hago proyectos y también doy capacitaciones de lo que hago en el día a día. Eh, ¿Quiénes somos? Somos un grupo un equipo multidisciplinario dedicado a brindar soluciones técnicas. ¿Por qué digo multidisciplinario? Porque ahora vamos a mostrar que para realizar un proyecto se necesitan de varias áreas, no es una sola especialidad. Bueno, el eje de la charla es la importancia de la documentación técnica. Un proyecto industrial nace de una necesidad del proceso. Para hacer realidad este proyecto intervienen múltiples áreas especializadas. Acá muestra algunas. Se dice que primero, por ejemplo, para hacer un proyecto industrial como un proyecto petrolero o minero, vos necesitas de un procesista eh, que básicamente normalmente son especialistas en el área de la química, que define las condiciones y el proceso en sí, como por ejemplo, ellos te van diciendo, desde que vos sacás el petróleo, vos vas a sacar el petróleo, luego ese petróleo va a ir a un tanque separador de fases. Esa fase, bueno, ese tanque que separa las fases, va a salir el gas por un lado, líquido por otro, sólido por otro, y van a ir a distintos otros procesos que luego va a ir a un tanque de almacenamiento y luego puede ir a una ULAC, la unidad de medición fiscal antes de transportar el petróleo, por ejemplo. Entonces, bueno, los que hacen ese proceso en sí definen el proceso, ya les voy a mostrar alguna documentación de ellos, son normalmente personas especializadas en el área de la química. Luego tenemos piping, que son especialistas en tuberías y recorridos. ¿Por qué? Porque todos esos procesos que estaba nombrando recién, como sacar el petróleo y luego de sacarlo en realidad, de pasarlo a un tanque separador, ese proceso se da en tuberías, digamos. Entonces necesitamos expertos en tuberías que sepan qué tuberías van a ir en esos tramos, qué tipo de sección va a tener esa tubería, qué tipo de material va a tener esa tubería. Entonces necesitamos especialistas en tuberías y recorridos para que sepan también qué tipo de longitud va a tener esa tubería. Luego instrumentación y control, que sería de lo que más vamos a hablar en esta capacitación, que normalmente digo yo que somos especialistas en el área electrónica. ¿Por qué? Porque los instrumentos básicamente se comunican a través de señales, son baja potencia.
Entonces, normalmente son especialistas electrónicos los que se encargan del área de instrumentación y control. Y es control porque los instrumentos no solo miden, sino nos ayudan a controlar los procesos de la planta. Eléctrica, bueno, siempre, bueno, del área de ingenieros eléctricos o técnicos eléctricos, quienes son los que distribuyen la energía a nuestros tableros que luego llegan a alimentar a esos eh, microcontroladores para controlar los instrumentos, por ejemplo. Sería en macro a gran escala eléctrica y micro siempre es la electrónica, que la alimentación a los instrumentos. Civil, especialistas en las estructuras civiles como ya sea hormigón, pasarela. Y mecánica, especialistas en equipos mecánicos como por ejemplo capaz que los de proceso que vimos que hacen los tanques, que dimensionan los tanques, los equipos más grandes de la planta, como también las bombas para la parte de cuánto caudal va a necesitar para la impulsión, pero la parte mecánica de la bomba, la hoja de datos mecánica, te la dice el área de mecánica, es decir, vos tenés que hacer, por ejemplo, una hoja de datos de una bomba y el proceso va a llenar la parte que tiene que ver con procesos y mecánica va a llenar la parte que tiene que ver con la parte mecánica de la bomba, para que se den una idea de lo que se trata. Ahora, cada área genera su propia documentación que en conjunto hacen posible el proyecto. El rol del proyectista es un especialista que transforma las necesidades del proceso en sí en documentación técnica y es el punto de partida para que cada disciplina desarrolle su parte. Es decir, todo inicia desde un proyectista o debería ser así. No decimos que pasa siempre, por ejemplo, hay veces que realizan toda una estructura y lo hacen sin planos, que pasa en la realidad, pero bueno, después te piden que hagas los planos para justificarlos. No debería ser así, debería ser el punto de partida, los planos, y después que se construya en base a las normativas. Ahora, ¿cómo conseguimos trabajar como proyectistas? Si es necesario ser ingeniero o podés solo ser técnico o tener conocimientos técnicos para hacerlo. Ahora vamos a responder esas preguntas. Como proyectista puedes trabajar de varias formas. En dependencia para empresas de consultoría de ingeniería básica y de detalle, que normalmente hay mucho en el sur y en el norte de nuestro país. Yo he trabajado en varias en dependencia, por ejemplo, yo soy tucumana, no les conté eso, pero viví en Neuquén y en Salta, trabajé en Neuquén y en Salta. En la provincia de Neuquén tenés varias empresas de ingeniería básica y de detalle, donde creo que están hablando ahí en el grupo. En 5 llego a mi casa, estoy cargando el cel. Bueno, eh, tenés varias empresas en Neuquén de ingeniería básica y de detalle que tienen todas estas áreas que nombré anteriormente y realizan la documentación para distintas, en ese caso, petroleras, porque en el sur hay petróleo. Entonces, lo que pasa es que el proyectista realiza toda la documentación de YPF, Shell, Tecpetrol y todas las demás petroleras, y YPF, Shell, Tecpetrol con esa documentación, obviamente que ellos tienen un área de ingeniería que revisan tu documentación, te dan feedback, por decirlo así, para que entiendan, revisiones, donde esa revisión vuelve esa documentación con correcciones, normalmente, porque no por un tema de que vos los hagas mal, sino por un tema de que desde el principio no se coordina exactamente todos los detalles que va a llevar el proyecto, entonces se va coordinando la misma documentación. No, al final quiero 2 PLC en esta parte y se va ahí. Entonces esa documentación tiene como un rebote, no es que la primera que hagas se construye, no. Entonces hay empresas, consultorías de ingeniería básica de detalle que se encargan de hacer solo la documentación de todas las áreas. Para trabajar en esas empresas, vos no es necesario ser ingeniero, puede ser que te lo pidan en algunas empresas, pero
hay una forma de entrar a cualquiera de esas empresas sin ser ingeniero y es entrar en vez de proyectista como cadista, sería el que ayuda al proyectista y normalmente los cadistas terminan siendo proyectistas a lo largo de meses o un año, depende de la empresa y depende que tu compañero proyectista te brinde los conocimientos técnicos del área. ¿Cadista qué es? Una persona que domine, como dice la palabra AutoCAD, que es un software de diseño que está hace mucho en la industria y si bien hay muchísimos más, en todas las empresas que yo trabajé utilizan el AutoCAD general normal. eh, entonces, ¿qué es este? Vamos a mostrar. Justo tenía abierto una pestaña. Que están viendo acá es un PNID, ya les voy a decir lo que es, pero las personas que dominan un poco y no crean que esto es ponerse a dibujar al máximo porque los bloques ya están armados, estos bloques se copia y se pega y se va armando, pero personas que dominen esta herramienta pueden entrar a una empresa de ingeniería básica de detalle como cadistas. Y de ahí, cadistas o dibujantes que ganan prácticamente un poco menos que el proyectista, pero casi lo mismo. Y después a lo largo de como unos meses, un año, si adquirís los conocimientos técnicos del área en la que estás, podés acceder a ser proyectista. Porque la misma palabra lo dice, proyectista en procesos, por ejemplo, o proyectista eléctrico. Es lo mismo que un ingeniero eléctrico o un ingeniero en procesos, ingeniero de procesos, ingeniero procesista, eh, en vez de proyectista en procesos, pero no es un ingeniero, o sea, no tiene que ser sí o sí ingeniero. Yo trabajé de proyectista siendo ingeniera, pero digo que no es como obligación para ser proyectista, a eso me refiero. Entonces, ¿cómo se entra? Se entraría, si no tienen el título de ingeniero, más fácilmente como dibujante o cadista del área y a lo largo de meses tratar de escalar a proyectista. Otra forma de trabajar en realidad desde el área de instrumentación y control, yo no lo hago hoy en día, lo hago desde el área eléctrica porque yo tengo más proyectos eléctricos, pero es freelance, eh, como vos brindar tus servicios a las mismas consultorías, estas a veces necesitan, o en el caso de eléctrica, a los arquitectos, a las constructoras, necesitan como personas que le hagan esta documentación, aunque tengan personas en dependencia, a veces como que entran muchos proyectos y no llegan con la mano de obra, terciarizan esa documentación. Ahí entrarían ustedes sin necesidad de firma porque seguirían trabajando para esta contratista, que ella es la que va a poner su firma después. em, y ahí vos cobrás por la documentación que vos haces y bueno, tenés tus tiempos. Sería como particular. Y ya teniendo muchos más contactos, puedes tratar de entrar directamente para estas empresas a las que trabaja CIS, por ejemplo, que es una de las empresas que yo trabajaba en Neuquén, tratar de vos hacerle la documentación a ellos. Ahí capaz que sí, estés ser ingeniero cuando sea algo directo. Sin embargo, es más complicado, bueno, tener ese contacto directo. Eh, bueno, espero que se haya entendido que es un proyectista. Ahora vamos a seguir. Aquí les puse, si ustedes llegan a entrar a una de estas empresas, que dije que puede haber en el sur como en el norte, porque en el norte tenemos minas, entonces es lo mismo. Las mineras, en la parte de instrumentación y control, es prácticamente la misma instrumentación. Nosotros desde CIS también trabajaba para mineras, trabajaba para los chinos y usábamos casi la misma instrumentación para ambas. Si cambia lo que es el proceso, entonces em, el procesista sí cambiaría su PNID, pero en la instrumentación es casi la misma. Cada área, su documentación, si ustedes entran en una empresa para trabajar de proyectista en dependencia,
y es grande, tiene todas las áreas, porque también hay empresas que solo se dedican a hacer la instrumentación o solo se dedican a hacer eléctrica. Si trabajan en una consultoría de ingeniería básica de taller que tiene todas, normalmente lo primero que van a ver y tienen que conocer es el servidor de la empresa, donde tiene estos tipos de carpetitas y tienen letras. Estas letras son las especialidades que les dije recientemente: C de civil, E de eléctrica, G de documentación general, no les había nombrado, pero es quienes organizan, por decirlo así, todos los documentos de todas las otras áreas. I de instrumentación, M de mecánica, P de piping, R de proceso porque la P ya la tiene piping, y S también le llaman a algunas documentos de civil, pero lo dividen a veces lo que es hormigón con C y lo que es pasarela con S, pero más o menos para que entiendan. Bueno, obviamente la documentación técnica garantiza que los proyectos sigan las normativas vigentes, asegurando calidad, seguridad y eficiencia, porque bueno, a veces la tecnología va avanzando y eso hace, cuando la tecnología avance, se van a dar cuenta que necesitamos más normativas que ayuden a cubrir esa nueva tecnología abierta que tenemos. Por ejemplo, paneles solares. Llegan los paneles solares y bueno, ahora tu instalación eléctrica tiene que tener una aislación distinta. Pasa por continua y luego por un conversor y alterna. Bueno, no me van a entender los que no sean eléctricos, pero me refiero a que cuando hay una nueva tecnología necesitamos nueva normativa para cubrirnos de la seguridad y calidad de lo que tengamos a mano nuevo. Bueno, esto es un documento del listado de documentos conforme ahora de documentación general. Cuando nosotros nosotros somos proyectistas en una empresa de ingeniería, por ejemplo, somos del área de instrumentación. Entramos a listado de documentos generales y nos fijamos acá en la cuarta columna. em, Nos fijamos donde diga I, entonces acá dice I. Luego leemos al lado AQ. Significa que tenemos que hacer una arquitectura del sistema de control para esa planta. Esto que está así es como se nombra el documento. El documento siempre primero tiene el nombre de lo que es el proyecto, en este caso BAT, capaz que sea una ampliación de batería, con el número del proyecto, y luego van a ver que tienen un guión y una letra que es la especialidad esta que decimos, civil, eléctrica e instrumentación, otra letra y te dice las siglas de lo que vas a tener en el documento adentro. En este caso AQ porque es una arquitectura de control, y otra letra y el número del documento. Luego tiene otra letra normalmente y la revisión. ¿Qué es esto de la revisión? Como yo les dije anteriormente, no es que yo voy, hago un documento y se construye, no. Yo voy, hago un documento en revisión A normalmente, son las primeras revisiones. El cliente lee mi documento y dice, no, al final quiero así, 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 o capaz si te corrige algo que no seguiste tal normativa y me lo devuelve a mí y yo cuando me lo devuelve hago otro documento sobre las correcciones estas, lo vuelvo a hacer bien como el cliente quiere y le pongo revisión B arriba o revisión 1. Cuando el cliente ya me lo aprueba normalmente, pasa, no es una normativa ni nada, pero normalmente pasa de letras a números. Entonces, normalmente cuando ustedes vean un plano con número, sí se puede construir sobre ello. De todas formas, no solo hay que ver el número de la revisión, sino al lado te dice lo que significa ese número para la empresa. El número 0 significa para construcción, por ejemplo. Listo, esto lo puedo construir. Capaz que hayan cambios, pero muy pequeños. Bueno, así es como se organiza una empresa. Entonces, cuando yo, ponele normalmente en las empresas, los lunes, bueno, no sé, en las empresas que yo trabajaba, los lunes me decían cuáles eran las, los proyectos que yo iba a hacer en la semana. Yo tenía hasta el viernes para emitir los documentos y
yo entraba en los listados de conforme a obra de esos proyectos y me fijaba, bueno, con hilos, porque yo era de instrumentación, yo tengo que hacer una arquitectura de control y en este caso no hay otra cosa. Pero si fuera, por ejemplo, de civil, tendría que ser una fundación desgasificador, un desgasificador, tendría que ser un cerco perimetral, tendría que ser acá un cuadernillo de cámaras de drenaje, distintas cosas que haría civil. En este caso, con I solo veo la arquitectura de control para esta planta. Y bueno, después iría emitiendo y acá cuando vos emitís, llenas qué revisión es, qué formato, el número de hojas y la fecha en la que lo emitís. Bueno, aquí puse algunos documentos de las distintas áreas que los puedo mostrar mejor en CAD. Este es un PDF que tengo armado. Esto es un documento de instrumentación y control justamente. Lo que nosotros hacemos, los globitos que se pueden tratar de ver, son estos globitos así circulitos, son los instrumentos de una planta. El fondo lo hizo Piping, porque el fondo son las tuberías y las longitudes reales de la planta, eso lo hace Piping. Y las líneas que ustedes ven naranja y celeste son las señales con las que se comunican los instrumentos, eso lo hacemos nosotros. Nosotros esto es un layout de canalizaciones sobre el fondo de piping. Entonces nosotros utilizamos un documento de piping, cuando él termina de hacer su fondo, sobre ese fondo dibujamos nuestros instrumentos y los canalizamos, es decir, dibujamos las señales de cómo van los cables para la comunicación. Esto es un PNID que lo mostré, bueno, ahí tiene una sola hoja, pero acá, por ejemplo, un PNID es toda una planta. Esto es un PNID, tiene en este caso 20 hojas. Esto lo hace proceso. PNID, diagrama de instrumentos y tuberías, lo hace proceso, pero con ayuda nuestra, porque si ustedes ven acá hay instrumentos que ya tienen valores como set o algunos datos que nosotros le damos. Y acá hay tuberías, estas son las tuberías que tienen los valores de las tuberías que Piping le da procesos. Entonces, si bien es un documento que hace proceso, lo hace con ayuda de instrumentación y de Piping. Es como el documento madre porque es el documento que se utiliza desde la ingeniería básica de detalles para proponer cómo va a ir el flujo del proceso. Luego se utiliza obviamente en el precomisionado y en el comisionado, la puesta en marcha de la planta, y también se utiliza en mantenimiento porque es un mapita de la planta. Te re sirve. Bueno, y esto es un layout de canalizaciones, pero desde el área eléctrica y no es al nivel de una planta, sino si ustedes ven el fondo, en vez de hacerlo piping, lo hizo un arquitecto, porque son edificios y el layout, los cables, en vez de dibujarlos nosotros, porque no son señales, los dibujó eléctrica. Son, bueno, acá no se puede apreciar, pero ahí te dice qué tipo de cable va y el cable va acá soterrado y luego por bandeja. Y bueno, esto también es de eléctrica, un software de diseño lumínico del mismo campamento que ven acá. Esto lo vemos en el curso de eléctrica, por eso está puesto acá. Y también está puesto acá un documento de procesos porque tenemos un curso de proyectista en procesos petroleros. Pero bueno, el de eléctrica ya comenzó y el de procesos por ahora no tenemos nueva fecha para los en vivo, entonces los estamos vendiendo si lo necesitan asincrónicos. Lo que pasa que la ingeniera que da ese curso es una ingeniera química que trabaja en las minas, que trabaja en Neuquén y la lleva mucho a campo. Entonces hay veces que está meses en un lugar y ahí no tiene buen internet. Entonces, por eso hay que coordinar con anticipación para hacer un curso en vivo con ella. Eh, bueno, espero que se haya entendido bien un poco de lo que se trata un proyectista. Acá más o menos puse un poco de los documentos que hace cada uno de estos tres áreas que son las que tenemos en las capacitaciones.
procesos normalmente hace memorias descriptivas de todo el proyecto, diagramas de flujo de proceso, que es algo parecido a un PIAN-ID, pero más resumido. PIAN-ID, matriz causa-efecto y otras cosas. Y hace hojas de datos de tanques, hojas de datos de bombas y demás. Documentación de instrumentación y control, que es lo que nosotros nos vamos a enfocar hoy. Hacemos listados de instrumentos y señales, o sea, todo esto, todo el PIAN-ID, nosotros tenemos que hacer un listado de cada instrumento del PIAN-ID acá. Y bueno, cada señal lo hacemos leyendo el PIAN-ID, hojas de datos de los instrumentos, dimensionar las válvulas, las placas orificio, hacer hoja de datos de transmisores y demás. Listado de cables, bueno, ese lo puede hacer también eléctrica, desde el lado de los cables eléctricos de potencia y nosotros desde el lado de las señales. Diagrama de conexionado es cómo se conecta específicamente con tu PLC, por ejemplo, con tu microcontrolador. Es como más en detalle. El layout de canalizaciones que mostramos recién, arquitectura de control y memoria de cálculos de instrumentos. La memoria de cálculo de instrumentos es un respaldo de lo que es la hoja de datos. Vos capaz que dimensionás una válvula, pero vos en la hoja de datos le pones los datos de la válvula. Va a ser de 5 pulgadas, de un orificio tanto, de tal material, pero no le decís cómo llegaste a eso. En cambio, en la memoria de cálculo le mostrás cómo llegaste a ese resultado. Que no sí o sí te la piden a veces. Bueno, en eléctrica tenemos memoria técnica descriptiva desde el lado de la eléctrica, planillas de carga, cálculos de corriente admisible, listado de cables unifilares, topográfico, leyado de canalización desde el área de la eléctrica, memoria de cálculo de cortocircuito y de otras memorias de cálculo, pero acá di un ejemplo, porque en el curso vemos esta memoria de cálculo. Bueno, ahora vamos a enseñar un poquito de instrumentación y después ustedes me van a poder hacer consultas. La simbología de nomenclatura ISA de instrumentos, la Sociedad de Instrumentos de América, publica normas de símbolos, términos y diagramas que son reconocidos en la industria, símbolos y diagramas, los cuales con estos podemos identificar la aplicación de los procesos, el tipo de señales empleadas, las secuencias de los componentes interconectados, la instrumentación empleada, la identificación del instrumento. Lo que les quiero decir con esto es que con esta norma, que acá tenemos con esta norma nosotros podemos aprender a leer. Nosotros podemos aprender a leer los instrumentos en un piano ID. No sé, bueno, capaz que algunos ya reconocen, pero como para enseñarles algo básico aquí, por ejemplo, que tengamos un leads acá, este globito que dice leads. Nosotros utilizando, ¿dónde la dejé? Acá está. Nosotros utilizando esto, tenemos que poder leer lo que es un LITS 106A, lo que es un LITS, digamos. ¿Cómo lo hacemos? Empecemos con la primera letra, L. Acá dice primera letra y letras sucesivas. La primera letra, si ustedes van y buscan como el abecedario, está la L, acá está la L, y acá te dice que en primeras letras la L es nivel. Entonces nosotros ya sabemos que esta L es de nivel. Luego la I está en letras sucesivas porque no está primera. Entonces vamos acá, primero la buscamos a la I. Entonces no va a ser corriente porque no está en primera letra. Si no está en letra sucesiva va a ser indicación. Esta I es indicación. Luego la T, buscamos acá T, 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 T. De nuevo, no es primera letra, es letra sucesiva porque está el último. Entonces la T no va a ser de temperatura, va a ser de
transmisor. Acá me está diciendo que este instrumento es un transmisor indicador de nivel. Y así normalmente se pueden leer casi todos los globitos de la planta. Es verdad que hay algunos que no están siguiendo como la normativa exacta, entonces eh, según la empresa capaz cambian algunos nombres, pero la mayoría se lee con esa tablita, con la tablita siguiendo la norma ISA. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles lo que vamos a ver en cada clase de... Bueno, primero les voy a mostrar lo que vamos a ver en cada clase rápidamente de los otros cursos, como para tener una idea, y de ahí les muestro el de instrumentación. El de proyectista en procesos, la prof... A ver, acá está. Proyectista en proceso acá. Ah, nosotros tenemos siempre, cuando hacemos en vivo, en un grupo de WhatsApp donde podemos hacer consultas y algunos hasta hacen consultas después. Por ejemplo, este chico consultó y le contestaron porque somos muchos. Normalmente en eléctrica son muchos. Mira, acá hay 89 chicos y en el nuevo de eléctrica hay 145. O sea, eléctrica es una capacitación que tiene mucha salida. Eh, Procesos no tanto, ni instrumentación menos. No, procesos la de menos. Pero quiero mostrarles aquí. Oh, no, no. Tengo aquí. No me leen. Quería mostrarle un poco lo que veían en procesos. ¿No está cargado? A ver, ya les muestro. Bueno, esto es otro curso que tampoco nombré, pero ya lo muestro. Reenvío todos los mensajes de los otros cursos que no se cargan los mensajes ahí para que puedan ver. Bueno, por ejemplo, esta es un power de lo que se va más o menos en proceso. Comenzamos con, bueno, primero siempre la profe empieza con momentos de seguridad y les enseña lo que es, bueno, enseña sobre documentación, obviamente de proceso, filosofía de operación, memoria de operación, memoria operativa, que son documentos de proceso. Todos estos son documentos, memoria de cálculo, filosofía de operación, manuales de operación, CAO, matriz. Bueno, ahí les va enseñando también primero de dónde viene todo lo, lo de sacar el petróleo, el fracking, los pozos. Bueno, y ahí les está enseñando normativas y cómo hacer un diagrama de flujo, que es el principal documento de proceso, que todo inicia ahí. Bueno, después les va enseñando porque los de proceso van mucho a campo para relevar. Se les muestra cómo es un calentador y cómo se ve en el Pian ID. Por ejemplo, cada cosa, cada instrumento. Ven mucho de instrumento, aunque no lo crean, porque en proceso necesitan saber de instrumentos, porque en el Pian ID está lleno de instrumentos. Quiero mostrarles más o menos en la clase uno. Creo que tengo acá un webinar de procesos donde ella puso más o menos qué es lo que se ve en cada clase. A ver, acá está. Ella acá escribió, por ejemplo, en la primera clase se va a ver
Hay un ruido horrible. Mm, No sé quién estaba haciendo ese ruido. Bueno, en la primera clase se va a ver lo que es documentación de proceso, o sea, toda la documentación que nombré. En la segunda clase se va a ver conceptos del rubro y el gas. En la tercera clase, diagrama de flujo de el primer documento madre de proceso. Luego ven mucho de instrumentación, instrumentación de oil y gas. Luego ven válvulas, instalaciones de superficie, batería, separadores, tanques y bombas. Eso es lo que más o menos ven en la capacitación de procesos, como para darle algo rapidito. Luego hay otra capacitación que se llama Desarrollo Web con IA, que para mostrarles algo rápido, la profe en la clase hace esta web, va paso a paso sin que vos sepas programar, y cada alumno hace una web. eh, Termina haciendo una web y mostrándola. Este hizo un alumno de cine, otro alumno que no era era del área nuestra de eléctrica, hizo su propia página web con su foto para brindar servicios de control de ingeniería. Otro hizo de viajes, está bueno. Bueno, después, entre todos, los de Fenol y Ingeniería eligen a un ganador y bueno, el, el la página web que más les gusta, le damos una capacitación extra gratuita que elijan, digamos, además de esa. Y luego el de eléctrica, vamos a ver un poquito qué es lo que se ve en eléctrica y ahí nos centramos en instrumentación. En eléctrica nosotros vemos las normativas AEA, que son las normativas de nuestro país. Vemos en la clase 1 un poco de toda la documentación de eléctrica. En la clase 2 empezamos a tratar de hacerla. Es decir, vamos y agarramos un plano de arquitectura con las tomas y hacemos las planillas de carga, los cálculos para los distintos cables. En la clase 3 ya armamos el unifilar con los cálculos que hicimos. Primero vemos un poco de teoría y después hacemos la práctica de los documentos. En la clase 4 vemos iluminación, cuando vimos el Dialux, vimos en 3D el campamento. En la clase 5 vemos una memoria de cálculo de corriente de cortocircuito. En la clase 6 vemos tableros eléctricos, normativas y cómo lo dibujas en CAD. Y en la clase 7 vemos puesta a tierra y canalización desde el área eléctrica. Ahora vamos a ver el de instrumentación, que es el que más nos interesa, creo, a todos, en este caso. En la clase 1 lo que vamos a ver es un poco lo mismo que vemos en los otros cursos, que es toda la documentación, pero desde el área de instrumentación y control. ¿Qué es cada cosa? Vamos definiendo y mostrándonos un poco la documentación y algunas normas ISO. En la clase 2 aprendemos lo que sería realizar un listado de instrumentos y señales y la lectura de los PIN-ID. Enseñamos a leer los PIN-ID. En la clase 3 dimensionamos válvulas de control, vemos lazo de control y lo hacemos con un software que justo no lo tengo acá, porque reseteé mi compu, se me rompió el disco duro, entonces tuve que volver a descargar los programas y no descargué los más tranquis como estos. No son tan pesados los que usamos para dimensionar válvulas. Usamos un software que básicamente, utilizando los datos de proceso, que son presión, temperatura, caudal, podemos dimensionar nuestra válvula y decimos, bueno, para esta presión tanto y temperatura tanto y caudal tanto, aquí tenés que poner una válvula de 5 pulgadas de tales características para hacer nuestra hoja de datos. En la clase 4 vamos a hacer dimensionar válvulas, pero de seguridad, son otro tipo de válvulas. Mostramos lo que es una hoja de datos para el cliente para que vaya y después compre la válvula. En la clase 5
vamos a hacer dimensionar el flujo, digamos, vamos a mostrar las distintas formas de dimensionar el flujo, pero lo vamos a hacer, vamos a utilizar un software para dimensionar placas orificio. En la clase 6 vamos a ver lo que es un diagrama de conexionado, que les decía yo antes, es esto, algunos planos, cómo se conectan las señales. Y en la clase 7 vamos a ver, la clase 7 es muy teórica, vemos otro tipo de válvulas que son de presión y vacío, vemos normativa API, que son las normativas que se utilizan normalmente en la zona petrolera, son válvulas de presión y vacío y vemos cómo setear, por ejemplo, distintos tipos de válvulas juntas, una de emergencia con una de presión y vacío con una de blanketing. Y también, bueno, vemos transmisores. La clase 8 siempre es básicamente que ustedes me hagan algo. Todas las otras clases yo voy a dimensionar las válvulas, por ejemplo, o lo que sea que dimensionemos en los software. O sea, la idea es que ustedes también lo hagan, pero ustedes me van a ver compartir pantalla a mí, ir llenando los datos y dimensionando la válvula a mí. En la última clase yo les voy a dar primero un multiple choice. Nada va a tener nota, no es para que se asusten, sino es para que veamos qué aprendieron y qué no. Un multiple choice de 10 minutos donde yo después lo voy a revisar y vamos a decir, bueno, en esta nos equivocamos, ¿por qué cosa? Vamos y volvemos a enseñar ese concepto y después ustedes son los que van a dimensionar. Por ejemplo, yo le voy a decir, bueno, dimensionen una placa orificio con tal software, que ya lo vimos en la clase. Y bueno, y van ustedes compartiendo pantalla y si no les sale, vamos viendo por qué entre todos, así que no es nada difícil, pero es para que aprendan un poco de lo que es ser un proyectista en instrumentación y control. Ahora no sé si ustedes me quieren hacer algunas consultas y si decirme si ustedes conocían que existía este trabajo. Bueno, para realizar el curso no necesitan ningún curso y tampoco como, bueno, esto lo expliqué antes, pero capaz que llegaron tarde. Para ser proyectista, pueden ser proyectista de independencia. Normalmente para una empresa no se necesita un título en sí. Sí la empresa te puede pedir y para poder entrar de una forma sin tener títulos, porque tuve colegas proyectistas sin tener un título. Yo soy ingeniera electrónica, pero trabajé con co- colegas sin ser ingeniero. Es aplicar para CADista, que es el que está al lado del proyectista ayudando con el diseño del CAD, que es esta software de diseño, y luego lo que a lo largo de los meses, si tu compañero proyectista se copa con ayudarte con los conocimientos técnicos del área, te ascienden a proyectista normalmente, porque rota mucho el personal en la empresa, entonces conociendo el CAD, quiero decir que no tienen que ser expertos en CAD. En la capacitación nosotros le pasamos el CAD craqueado para que no tengan que pagar una licencia o si no, si son estudiantes de ingeniería, con su correo institucional lo descargan de la página oficial, gratuito. eh, y no hay que ser experto dibujando porque los bloques ya están armados, es medio un copiar, pegar, armar según lo que se necesite. Level indicador transmitter. Bien, estábamos hablando de un transmisor indicador de nivel. Hola, vengo para la instrucción de qué trata la reunión. ¿Qué software sería? Para placa orificio usamos el Daniels Orifice. Para válvula de control usamos Fisher, pero hay millones de software que se pueden usar cualquiera. Dan cursos para cadista. Y es que es lo mismo, el cadista hace exactamente lo mismo que el proyectista, solo que sin tener tantos conocimientos técnicos. Entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer un layout de canalizaciones y yo al, al cadista le digo, bueno, dibuja esta señal de acá a acá, porque supuestamente el cadista no tiene los conocimientos técnicos, y pone acá una junction box como le da indicaciones al cadista
y el cadista solo dibuja con la línea. Y hay veces que el proyectista hace eso, el mismo trabajo que el cadista, entonces como que están haciendo lo mismo, solo que el cadista ayuda al proyectista. Veríamos algo de reparación y proyectos de calibración de válvulas. Este es un trabajo que en realidad no, sí, capaz que vemos algo de calibración de algunos instrumentos, pero realmente el trabajo de proyectista es desde la ingeniería básica, entonces desde el dimensionamiento. Es cuando vos necesitas dimensionar una válvula. Por ejemplo, también podemos dimensionar válvulas sin que sea una planta nueva. Ponele que cambió el caudal en tu planta. Cambió el caudal y no saben si esta válvula es apta para ese tipo de caudal nuevo o ese tipo de temperatura nueva, ese tipo de presión. Entonces nosotros hacemos como un, de nuevo un dimensionamiento de esa válvula con las nuevas condiciones de proceso sobre la misma válvula que tenemos y decimos, ok, si esta válvula sí va a ser apta o no, tenés que cambiarla y poner unas 2 pulgadas más grande. Un ejemplo, es más de lo que vamos a ver en el curso, si vamos a enseñar a lectura de PNID, eso le incumbe a cualquiera de cualquier área, pero no estamos tanto en la parte de mantenimiento en sí de los instrumentos, sino más en el dimensionamiento. Los bloques en CAD, mira, desde el área de la eléctrica, nosotros por ejemplo sacamos desde, nadie nos lo da, sino que lo sacamos desde, ponerle las páginas de Schneider, las páginas de compra, y los bloques en CAD de, por ejemplo, aquí para hacer el PNID, nosotros lo tenemos de otros, lo tenemos de otros proyectos anteriores y también tengo entendido que el AutoCAD Electric sí tiene estos simbolitos, por ejemplo, de los tanques, pero nosotros como ya tenemos muchos proyectos, cuando vos vas a una empresa tenés millones de proyectos. Entonces vos sacás un proyecto parecido y utilizas esos. Normalmente es lo que haces en una empresa de dependencia. ¿Cuál es el alcance del proyectista en la industria? Y es como digo, el proyectista es el que es el inicio de todo proyecto. Vos necesitas hacer los documentos, no solo de todo proyecto, sino de toda ampliación, para que hay una ampliación en tu planta ya existente, para que ustedes vean. Cuando vos tenés este documento así en gris, significa que esto ya es existente. Pero si vos te pones a ver, acá hay líneas nuevas, o sea, sobre esto ya existente se hicieron nuevas tuberías, ¿ves? Y bueno, se hicieron nuevos, mira, si vos te pones a ver, pusieron estos instrumentos en esta planta ya existente. Acá instrumentos en una planta existente y bueno, también se construyó partes nuevas enteras, se puso este tanque y, o sea, de una planta existente puedes agregar un nuevo instrumento y vos necesitas que el proyectista te diga qué tipo de instrumento vas a poner ahí, por decirlo así. Depende qué proyectista. El de procesos es que dibuja todo el proceso en sí y los instrumentistas hacen la hoja de datos de cada instrumento, o sea, te dicen, bueno, aquí tu válvula va a tener que ser de tantas pulgadas, de tal material, de tal orificio y así. Y bueno, te dibuja la comunicación. Va a tener, ponele si es un transmisor, una señal que vaya a tu RTU o a tu PLC, analógica, digital, entrada, de salida. Te dibuja todos los planos en ese sentido. Entonces, lo que es reparación y calibración no lo hacemos. Si no me equivoco, entonces el curso sería para ver las válvulas sirven o no y damos la orden de cambiar. No solo para lo de las válvulas, eso era un ejemplo. Te consulto porque yo hago mantenimiento y quería Naxa. No solo para las válvulas, o sea, también vamos a ver qué es cada válvula. Por ejemplo, cuando veamos una válvula de control. Obviamente vamos a enseñar
eh, cuáles son los tipos de válvulas de control o cuáles son todos los tipos de válvulas de seguridad que tenés, eh, porque vos necesitas saber todo sobre esa válvula para poder dimensionarla en un software. Tenés que tener idea de qué material tiene que tener, pero nosotros no somos los que estamos en campo luego, en la reparación, por decirlo así. Nosotros somos los que te dimensionamos, estamos al inicio de eso, o también nosotros hacemos los planos para que vos conectes los instrumentos. Por ejemplo, vos tenés que conectar transmisores, tenés que conectar, mira, yo te voy a mostrar aquí. Todas esas válvulas que vos dijiste aquí, válvulas de control, tienen señales. Estas señales van a una junction box y luego van a un PLC. Bueno, nosotros hacemos estos planos que te indican qué tipo de señal va a ir, hacia dónde va a ir y luego hacia qué entrada va a ir. Nosotros hacemos los planos, por decirlo así, que luego los conexionistas van a leer tu plano y van a hacer la conexión, por ejemplo. Nosotros nos dedicamos a hacer la documentación, los planos, el dimensionamiento, eh, también los layouts de canalizaciones que dijimos recién. Mira, sí. A ver, para. ¿Ves? Vos tenés esto. El fondo lo hizo Piping. Vos agarrás y dibujás los instrumentos y le decís, bueno, esta señal va a tener tantas señales de digitales, ponele, que van a ir a un tablero y luego va a ir a una junction box o va a ir derecho a la RTU. Vos dibujás estos cables y decir qué tipo de cable va a ir, hacia dónde, dibujas el recorrido de tu cable de tu señal. Eso es un documento. Hay un montón de documentos. No es solo dimensionar. Arquitectura de control es un poco qué pasa más allá. O sea, después de tu RTU, en este caso que sería esto, cierto que lo tengo en español, desplazar. Después de tu RTU, tus señales van a tu RTU. ¿Qué pasa después? ¿Lo llevas por radio hacia otra planta? Ese sería algo chiquito, pero algo grande termina siendo esto. Va tus instrumentos de tanque van hacia un, pueden ir hacia un controlador lógico que luego pasen, por ejemplo, a una sala a un rack de comunicaciones y que luego no se vayan a la sala de control o que lo lleve justo a el DC de la planta, o sea, la escada de la planta, o sea, vos vas viendo, pero cómo lo armas a esto, no es que lo armas de cero, empieza así, empieza algo pequeño y con indicaciones del cliente, el cliente te dice, mira, yo acá quiero mandarlo a esta información hacia un yacimiento, no sé, Boca del Toro, no me acuerdo ahora cómo se llaman los yacimientos, con fibra óptica o con radio a través de tal comunicación. Igual es como un esquemita de lo que vas pasando después de tu PLC, hacia dónde va esa información. Eso también es un documento de instrumentación. Em, memorias de cálculo. Planillas de memorias. Vos también, como dijimos, nosotros a las válvulas o lo que sea tenemos que tener un respaldo, es decir, después de hacer el cálculo podemos o hacerlo por software o por cálculo a mano. Si lo hacemos por cálculo a mano tenemos que mostrar
cómo llegamos a dimensionar esa válvula. Acá están los pasos, el respaldo que digo que no se hace siempre, sino se hace a veces. Ese es sin software y este es con software. Cuando haces software, directamente pones los datos del proceso, los datos de la válvula existente, si es una válvula existente, y luego pones los datos que calculaste en el software y las curvas que te dieron, porque ahí eso te respalda para saber si verifica o no verifica. Eh, bien, bien, perfecto. Entiendo perfectamente qué tipo de cosas te quedan. Perfecto. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Quedó más o menos claro todo? Y esta capacitación, las capacitaciones en vivo que tengan en el curso sí quedan grabadas, normalmente son en vivo de 8 a 10 de la noche y quedan grabadas para que la vean en toda la semana y pueden, como dije, compartimos grupo de WhatsApp donde pueden hacer sus consultas. No, en realidad no es que haya más proyectistas eléctricos, yo tengo más trabajo de eléctrica porque soy de Tucumán, entonces viví en Neuquén, trabajé en Salta y ahora estoy en Tucumán y me llaman más de eléctrica porque tengo esa salida laboral yo. Si vos estás viviendo en los sectores como el sur o el norte, en la mina en la industria tenés de todas las áreas por igual. Instrumentación es muy requerida porque no hay tanta gente que la hace, pero si vos estás freelance desde tu casa, es más fácil contactarte con un arquitecto que contactarte con la mina en sí. Es por un tema de contactos, más que nada. Em, ¿Podrías dar el precio del curso y la duración? Sí, el precio que está publicado en nuestra web, eh, nosotros tenemos una web, nosotros brindamos este servicio, como dije, ahora tengo más salida laboral en eléctrica hoy en día. También trabajo a la mañana en una transportista eléctrica que se llama Trasnoa. También por eso tengo más llegada a lo eléctrico hoy en día. Bueno, esto es lo que somos, brindamos servicios de ingeniería y acá tenemos el catálogo de nuestros cursos. Y el curso en sí sale 160, le pusimos 100 porque hoy en día no tenemos clase en vivo, pero creo que hay como un descuento si lo compran este mes, que es a 140 y se puede pagar con distintas formas de pago, es decir, nosotros te dejamos que vos pagues una inscripción al principio de 30 creo y después no sé si es 55 y 55, no me acuerdo bien. 55 creo que es, o 45, no me acuerdo. Ya hago los números porque no estoy en eso todo. Sí, 55 pagas antes del inicio del curso, que el curso este va a comenzar en abril, y 55 un mes después, ya habiendo cursado un mes del curso en sí. Entonces, en mayo vos vas a pagar hasta el capaz 15 de mayo, por ahí, vas a pagar la última cuota del curso. Entonces vos la vas pagando por mes. En marzo pagarías la inscripción, en abril pagarías la primera cuota y en mayo la última cuota. Eso lo hacemos por transferencia para que no nos cobren interés y si querés pagarlo desde acá, desde la página te va a salir 160 y te va a dejar pagar con tarjeta. Nosotros también te podemos dar un link de pago con tarjeta, pero nos cobran mucho interés, por eso hacemos esto de cuotas con transferencia, así
ninguno pierde, digamos, porque nosotros también nos cobran. La duración son 2 meses. Son 8 semanas, ya que es una vez por semana, de 8 a 10 de la noche. Y a veces, si por ejemplo, nos quedamos dimensionando una válvula y nos podemos quedar más tiempo porque tienen consultas, yo no tengo problema. A veces me quedé hasta las 10:30, 11, llegué a quedarme para resolver dudas. Y durante la semana también pueden ver la grabación y si no pudieron estar, porque sé que algunos trabajan en turnos rotativos, pueden ver la grabación y consultar por WhatsApp. Como digo, nosotros tenemos grupo de WhatsApp formamos tipo una comunidad y capaz que el curso ya no está dándolo y lo mismo están consultando, porque como somos tantos, también te sirve consultar por ahí y que un colega te dé una mano. Como recién hace 2 minutos, mira, este curso es de proyectista eléctrico 2025, ahora ya tenemos el de 2026, y estaban consultando sobre la clasificación para distintas instalaciones eléctricas y ahí nomás al toque un compañero le contestó. Si yo no puedo contestar, siempre alguien está contestando, porque son varios. Entonces sí sirve como tener eso. También a veces consultan, tienen trabajos y consultan cuánto pueden cotizar. Acá hace poco habían consultado, bueno, la verdad que ahora acá no se puede leer, pero más o menos es eso. No sé si tienen más dudas. Los CAD y bloques lo entregan para usar. Nosotros les entregamos el AutoCAD craqueado, como dije, para que lo puedan descargar. Y los archivos que están viendo, los archivos que vamos viendo en las clases, los subimos al Drive. Y si hay alguno que yo mostré que no subí, me dicen, lunes, todo este archivo lo puedes subir. Todo bien, lo subo. PLC y HMI, justo una minera nos pidió hace poco, hace una semana, un curso de PLC y HMI. Nosotros ahora estamos por hacerle no, nos pidió justo, mira si tengo acá, te muestro el temario que nos pidieron. Estamos por hacerle una licitación sobre eso. A ver si lo tengo acá. Y si seguramente si los damos ya para esa minera, lo demos también para todo público. Si nos lo aceptan, nos pidieron de Siemens. Ellos nos dieron como qué necesitan y nosotros nos vamos a adaptar a ese temario. Y si nos dan el ok, damos para esa minera, seguramente después lo lancemos para todo público al mismo curso. Igual como digo, por ejemplo, estoy trabajando en una empresa petrolera, digo ahora en una transportista eléctrica y, y las señales, por lo menos lo que hay aquí en la transportista son RTU y no se están programando con ladder, sino lo que hacemos es programar con tablas los puntos analógicos digitales y con el SCADA tenemos otra base de datos que unimos con esta RTU, que son tablas básicamente, y bueno, mapeamos los puntos para el SCADA, que no es necesario ni programarlo con ladder. Cuando son así puntos como señales nada más y no hay mucho más que hacer, normalmente utilizamos RTU y no hacemos la programación por ladder. No en todas las empresas se hace, tiene que ser bien complejo lo que se necesita para que utilicen eso, sino también con RTU es más sencillo. Por lo menos en la transportista donde estoy, solo con RTU y con tablas y mapeado, hacemos todo el eh, control de las señales. Pero sí, ahora estamos por ver un curso de PLC Siemens. Así que si lo llegamos a lanzar, les avisamos. Va a salir en todas nuestra web.
No sé si tienen más consultas, alguna otra consulta. Si quedó claro lo que les enseñé o lo que les dije más o menos qué es lo que hacemos, qué es lo que vamos a dar. Bueno, si no hay, bueno, Gonzalo y Luis están escribiendo. Perfecto. Bueno, dos personas más están escribiendo, así que esperemos que, bueno, todos quedaron contentos y claros. Así que perfecto. Bueno, cualquier duda que tengan, me consultan por WhatsApp si quieren apuntarse al curso y voy a estar avisándoles también si sumamos lo del PLC. Eh, Hasta ahora es eso, así que bueno, nos vemos en la próxima sesión. Si tenemos otro curso, no salgan del grupo porque seguramente si damos PLC vamos a dar como también una explicación de lo de qué es PLC. Así que, o sea, gratis como algo general para enseñarles qué va en qué va en cada curso, en cada clase. Bueno, adiós, nos vemos, muchísimas gracias.